Espero que para los que han pedido la madera ya la hayan podido recibir. Espero que sí, que esté ya con ustedes y que estén, bueno, ya cuenten con el material. Para los que no, como les decía el día de ayer, nos vamos a dar modos, porque hoy día quisiera que sea un poquito más práctica ya nuestra clase. Vamos a detallar un poco lo que son las herramientas, cómo podemos empezar ya a trabajar en nuestros distintos materiales, especialmente en la madera balsa. Vamos a intentar explicar paralelamente cómo podríamos trabajar con materiales alternativos, ya que no vamos a restringirnos porque no tengamos madera balsa. Lo que les comentaba, por lo menos para entender cómo vamos a armar y cómo vamos a trabajar, nos podemos dar ideas o materiales X, como por ejemplo, fíjense, aquí tengo incluso medio suciecita una caja de pizza. Es un cartón delgado y bastante durito. Mira, tú, Es para lograr tú nuestro no puedes ir objetivo. un rato y hacerlo. Lo que pasa es que está flojera. Sí, perdón, ¿es micrófono abierto o alguien que está preguntando algo? Sí, ¿todo bien? Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces hemos visto la anterior clase. Uno de sus compañeros justamente me hablaba hace unos momentos por el tema de la impresión. Repetimos muy rapidito, ¿verdad? Vamos a intentar imprimir, si es posible plotearlos, mucho mejor. Van a ver que tienen una hoja entera. Si algún momento nuestro compañero que ha hecho plotear su plano lo puede compartir, va a ser increíble para que todos también en el curso lo puedan ver. De todas maneras, tenemos la opción económica para los que tenemos o los que tienen impresora en casa, una impresora normal, de hacer el trabajo de la impresión con el Acrobat Reader en el formato de poste, y bajamos aquí donde dice escala de mosaico, podemos reducir al porcentaje que queramos. Para el efecto del avión que vamos a construir, podemos bajar a una escala de un 50%, lo que les comentaba que nos va a terminar dando un plano en estas dimensiones, con un ala aproximadamente de envergadura de 80 centímetros aproximadamente. Lo importante es que mantengamos la proporción. Alguna vez, como me comentaba hace ratito uno de sus compañeros, se lo estaban haciendo la impresión y parecería que estaban separando el plano y que estaban imprimiendo las piezas en distintos tamaños. Eso no debe suceder. Siempre, pero obligatoriamente tenemos que mantener la proporción. Que el ala tenga una envergadura, por ejemplo, de 40 centímetros y que luego nuestro estabilizador, porque lo han separado y lo han ploteado distinto, cambie de tamaño, va a perjudicarnos de manera importantísima en lo que es el diseño y el vuelo del avión. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a trabajar, como ejemplo, con la madera. Vamos a ir de paralelo con lo que son otros materiales, les voy a ir explicando un poquito. Y me disculpo, hasta ahora no les he podido pasar el material que ya me lo han estado pidiendo. Esta noche sin falta, perdón si en el grupo muy tarde en la noche llega un mensaje, les voy a mandar ya los archivos PDF de las clases que hemos ido pasando, del contenido del libro. Como comprenderán, no es muy fácil de hacer, es un libro que yo lo estoy armando desde cero. Entonces, bueno, estoy haciendo lo mejor posible y espero que sea de su agrado. Va a incluir inclusive estos links. Estos links nos van a permitir entrar a lugares donde, perdón, a páginas que les recomiendo que si es que tienen un poquito de tiempo puedan verlas. Les va a ayudar mucho, es muy bonito. Por ejemplo, bueno, no me está permitiendo entrar a este. Este, por ejemplo, nos muestra a qué escala puede llegar a manejarse aviones a radio control. Esta es la página que les comentaba de Rami RC. Este es un constructor que él hace todo desde cero en la mano, desde los planos. Hace, obviamente, en función a aviones reales, saca escalas, los reduce y él no utiliza materiales convencionales. Trabaja todo con moldes de fibra de vidrio y fibra de carbono. Este es un avión a escala real de un Airbus 380. Y este avión, por ejemplo, debe estar rondando. Él recibe apoyo, ya es famoso, él es un youtuber famoso, recibe apoyo de algunas empresas. Pero si no fuese así, este avión estaríamos hablando de en torno a los 20, 30 mil dólares o más. Tanto así que si ustedes se fijan, a la mano izquierda tiene todo un grupo de apoyo con el cual hacen los vuelos de prueba. Y de hecho, este señor contrata a un piloto profesional de pruebas, ¿no? Al cual le paga para que pueda volar el avión
y no Profesor, solamente... disculpe, ¿y, Sí, y qué tamaño es la envergadura de ese avión? Es bien grande, ¿no? sí, no tengo el dato exacto ahorita, pero debe estar pasando los 5 metros. Sí, debe Fácil. ser. Es muy grande. Son turbinas tan poderosas, tan potentes, que si ustedes entran a la página esta que les recomiendo de Rami RC, van a ver desde sus inicios o van a ver este que es uno de sus últimos proyectos. Él se sube encima del avión, inclusive. Se monta encima y las turbinas pueden jalar. Es un avión enorme, es pesadísimo, no creo que lo pueda alzar una sola persona, pero tienen una potencia esas turbinas que es impresionante, es grandísimo. Y bueno, ese video es bien interesante. Este señor empezó desde modelos muy pequeños, le ha ido muy bien en las comodidades de redes sociales. Ahora, con todo ese trabajo, él se ha comprado un terreno enorme y tiene su propia pista privada. Tiene un hangar de tamaño casi real, como para avionetas, donde guarda todos estos modelos. Y eventualmente viaja a convenciones alrededor del mundo para mostrar sus modelos, ya que es centro de atención, como él hace. Este señor diseña inclusive los sistemas del tren de aterrizaje. Trabaja con aluminio, trabaja con muchísimos otros materiales, donde intenta replicar lo más real posible a lo que son los aviones reales, ¿no? Y esa es la rama del aeromodelismo que decíamos que son los aviones a escala. Es muy bonito, los recomiendo que lo vean. Después vamos a tener todos estos links que cuando gusten podemos comentarlos, pero pues, creo que es bonito para que puedan verlos. Muy Profesor, bien. disculpe. Sí, He visto en un video el tren de aterrizaje, bueno, que lo mueven con los servos. Es correcto. normalmente. Correcto. Sí, tal cual, el tren de aterrizaje. De hecho, todos nuestros comandos que tengamos, vamos a operarlos y vamos a moverlos con los servos. Este de aquí es un servo de tamaño estándar, no es como el anterior de la clase de ayer, que era el mini servo, disculpen. Este ya es un servo estándar y como comentábamos la clase anterior, podemos hacer trabajar los comandos de nuestro avión, alerones, por ejemplo, elevador timón, con un solo servo. Podemos hacer trabajar los alerones con servos independientes, un servo para cada ala que va al medio del ala y se lo conecta para que sea más preciso. En caso de aviones, por ejemplo, acrobáticos que utilizan motores muy grandes, voy a intentar pasarles un video de uno de nuestros compañeros del aeromodelismo que tiene un avión con un motor 130 centímetros cúbicos de cilindrada. Imagínense, es la cilindrada de una motocicleta prácticamente. Utiliza dos servos de alto torque para cada comando. Cada alerón utiliza dos servos. Un comando del elevador utiliza hasta dos servos, ya que son fuerzas tan grandes que generan esos aviones gigantes, que un servo convencional de esto, al primer movimiento que genere, rompería todos los engranajes y sería pérdida del avión, ¿no? Entonces ya estamos hablando de escalas muchísimo más grandes, podría rozar tal vez hasta en lo semiprofesional o profesional. Hablamos de servos, nosotros compramos nuestros servitos de 20 bolivianos, este que era una buena marca antigua, Jovico, valía $12. Esos servos cuestan $150 cada uno, ¿no? Entonces, imagínense la magnitud de lo que cuesta y de lo que se puede perder en un accidente de esos aviones. Por lo tanto, siempre se intenta tener lo mejor de todo. Pero eso ya para nosotros todavía está un poquito lejos. Vayamos por donde corresponde. ¿Sí? Entonces comencemos con lo que ya espero que todos estén esperando y quieran poner manos a la obra, a la madera para los que tienen. Si alguien ha tenido algún problema en recibir, me avisan para que podamos hablar con la empresa de envío si es que ha pasado algo. Espero que nadie haya tenido problemas. De hecho, nuestros compañeros también han adquirido un equipo electrónico, entonces ojalá que esté ya feliz con su equipo. Ya, vamos a hablar entonces muy rapidito de algo que es muy importante y son las herramientas para empezar. Si ya contamos con la madera, ya contamos con los planos, hemos aprendido de primer pantallazo a leer nuestros planos, ahorita vamos a desarrollar a profundidad cada uno de ellos. Como me decía uno de sus compañeros, y profe, ¿qué necesito? ¿Con qué corto? ¿Cómo hago? ¿Cómo funciona? Pues claro que sí. Para los que saben, bueno, ya están más avanzados. Para los que están empezando y todavía no sabemos cómo manejar con esto, vamos a irnos con lo más básico. ¿Qué vamos a necesitar de primera instancia? Herramientas de corte, como por ejemplo los estiletes, cúter, navajas, como ustedes quieran decir. Esto nos va a servir mucho, especialmente cuando vayamos a realizar cortes de madera en el sentido de las vetas.
Se van a dar cuenta que es muy sencillo y de hecho hay que cortar con cuidado, puesto que si estamos cortando en el sentido de las vetas y presionamos mucho, inclusive a veces la madera suele correrse y termina haciéndose un corte bastante largo. Entonces, con un cúter estamos por demás de servidos para los cortes horizontales o en el sentido de la veta. Inclusive en maderas como esta, que es delgada, esta es de 1 milímetro, realizar cortes transversales resulta fácil, no es muy complejo. Pero ya en maderas que tengamos grosores mayores, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros o más, con el cúter vamos a perder el tiempo. Para eso yo les recomiendo consíganse una sierrita. Cualquiera es válida. Yo uso mucho, por ejemplo, esta. Esta es una sierrita pequeña, si se fijan, muy cómoda para trabajar. Cuando empecé, vino en un estuche de juguete este serruchito pequeñito que hasta el día de hoy sigue funcionando para madera balsa, muy bueno, sigue trabajando para algunas piezas. Si no encontramos ese tipo de sierras, por ejemplo, lo que les comentaba, podemos comprarnos en cualquier ferretería, van a encontrar estas hojas para sierra mecánica, para corte de metal, igual son bastante funcionales en ese sentido. Con eso estaríamos cubriendo prácticamente todas las necesidades de lo que son cortes, pero podemos también ir un poquito más allá. Si se fijan aquí, por ejemplo, yo tengo una sierra estacionaria. Esta sirve y la utilizo mucho para realizar cortes mucho más precisos y perfectos. Como por ejemplo, supongamos que tenemos los listones que queremos cortar y vamos a armar, qué sé yo, cualquier cosa. En este tipo de sierras que son regulables y se puede regular entre cortes de 90 y 45 grados, nosotros colocamos, por ejemplo, aquí un corte. Han visto que es súper sencillo. Puedo, por ejemplo, hacer incluso cortes con grados, de manera de que pueda hacer uniones perfectas. Esto totalmente opcional para los que puedan tener, tengan este tipo de herramientas en casa. Al igual que otras un poquito más complejas. Y por ejemplo, tengo una pequeña sierra circular. Permítanme, los voy a acercar para que se pueda ver un poquito. No pude conseguir mi cámara para que se mueva, pero les voy a mostrar un poquito esta parte. Seguridad también, muchachos. Siempre intenten, si van a tener baterías de lipo, es buena idea tener un extintor por si acaso y nunca está de más un botiquín. Esta sierrita es hechiza con una sierra de mano por abajo, pero es súper útil para realizar cortes como una sierra de banco. Es muy interesante, sí. Pueden reciclarse ustedes y armar herramientas, como por ejemplo esta que es muy útil, me gusta mucho, esta que tengo aquí. Parece un Frankenstein, fíjense. Y esto lo que hace es una lijadora. Esto de acá tiene encendido y nos permite lijar de manera mucho más fácil. Y eso, por ejemplo, yo lo he armado de una pieza que estaba dañada, de una, ¿no? De una licuadora como esta, que ya era prácticamente basura, estaba dañada, no servía, pero todavía funcionaba el motor. La he destripado y la hemos armado. ¿Y eso por qué les comento? Porque es interesante cómo es que nosotros con esto vamos a ir dándonos modos, dándonos maneras, perdón, para ir trabajando. Estas herramientas que les he mostrado, si bien son armadas por mí y funcionan bastante bien, existen también para su compra de marcas finas, o sea, hechas tal cual, sierras pequeñitas, lijadoras, caladoras. Obviamente tienen un costo un poquito elevado para los que puedan, pero como les digo, lo que buscamos siempre en este hobby es que el dinero no nos prohíba. Cuando uno quiere, cuando uno está motivado, el dinero no va a ser impedimento y vamos a hacer todo lo posible por darnos maneras. Otra herramienta súper importante, un lapicito. Búsquense el lápiz, lapicero de su preferencia, que nos va a ayudar a hacer la transferencia del papel al cartón, a la madera. Ahora vamos a hacer muy rapidito un ejemplo cómo vamos a hacer la transferencia.
Bien, con eso tenemos cómo copiar, cómo transferir nuestros planos de manera física del papel ya a lo que es la madera. Lo que les mostraba, no recuerdo si les mandé a todos en el grupo la foto del pegamento, pero consíganse un pegamento de carpintero, cola de carpintero. Si encuentran cualquier marca que sea categoría de 3 o color amarillo, es muy buena, pega bien. De todas maneras, la carpicola, el pegamento escolar también funciona. Simplemente tengan cuidado de que cuando vayan a comprarlo, fíjense que no esté aguado. Mucha gente, no sé si sucede en otros lugares, pero aquí venden este pegamento, compran de buena calidad y le echan agua, lo estiran para que rinda más y lo venden así. Entonces, fíjense que sea bastante espeso, que no esté estirado con agua, porque sí es importante. Si bien no necesitamos un pegamento profesional, lo ideal es que sea la mejor calidad que podamos conseguir, porque eso es lo que va a unir todo el modelo. De igual manera, esto les va a ayudar mucho. El cianocrilato. Estos son pegamentos a base de cianocrilato que tal vez los conozcan en algunos lugares con el nombre de la gotita, cola loca, pega loca, alguna cosa así. Pegamento a base de cianocrilato. Estos pegamentos nos van a ayudar mucho a avanzar rápido y no desesperarnos, especialmente cuando armemos las partes del ala. Cuando vayamos a armar el ala con las costillas, si nosotros las vamos a dejar una al lado de la otra y esperar a que seque, nos vamos a frustrar esperando no poder hacer nada más hasta que seque es un desastre y se van moviendo. Entonces, con este pegamento de cianocrilato nos permite sujetarlo durante unos segundos y luego continuamos. Recomendable siempre, a pesar de que usen cianocrilato, apóyense siempre en esta cola. Esta pega muchísimo más fuerte que el cianocrilato. ¿Ya? Entonces, tener cuidado. Pegamento que igual para las partes que requieran mucha más tensión, cola y reforzamos con epóxico. Esto como sugerencia por si acaso. Después, todo lo que ustedes puedan conseguirse y les vaya a ayudar es bienvenido. Este es un calibrador que nos puede servir para tomar medidas, les puede servir. Este es un kit de pequeños instrumentos para modelar madera que también puede funcionar. Es tan interesante este nuestro hobby que sí, que se utilizan hasta alfileres. Aquí tenemos alfileres que nos ayudan mucho a mantener sujetas nuestras cosas, pero estos son alfileres normales. El hobby trae sus propios alfileres. Estos ya son alfileres para nuestro hobby. Entonces, como les digo, hay toda la gama que podamos utilizar. Otra cosa que les va a servir mucho Ah, y es disculpe, súper importante, ¿sí? esos alfileres que tienen la cabecita larga que nos enseñó hace poco, ¿cómo se llaman? A ver, déjenme recordar. Estos me ha costado mucho encontrarlos porque se los voy a buscar el link que les voy a pasar. Les mentiría si no recuerdo el nombre, porque a mí igual me costó mucho encontrarlos. ¿Y Vienen para ya qué como usan, quien dice. en qué parte se usan esos alfileres? Esto nos va a servir casi para muchísimas cosas. Se utiliza más que nada para el contrachapado. Cuando vamos a poner en las costillas, vamos a ponerle el enchape. Imagínense que mi dedo es la costilla. El enchape se pone por, a ver, permítanme. Se va a poner así, ya les voy a mostrar en un ratito más real. Se monta así. Para que esto pueda pegar aquí, si no tenemos, por ejemplo, cianocrilato o demás, porque va a tener una curva, ¿verdad? El extra 2 de la costilla. Entonces ahí vamos a colocar los alfileres. De igual manera nos sirve mucho, permítanme un segundito, les voy a mostrar en este otro modelito que estaba armando. Nos ayuda a esto, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo dos costillas. Es una ala que no es rectangular, es una ala trapezoidal. Entonces, y esto lo vamos a ver ahorita cuando cortemos. Cuando tengamos que hacer las costillas, tienen que ser igualitas todas. En el avión que vamos a armar, en este caso es más sencillo, todas las costillas son iguales
pero vamos a hacerlas coincidir y las vamos a unir así. Nos ayudan mucho los alfileres para que, para que luego podamos darle la forma perfecta a las 2, a las 3, a las 10, a las 20 costillas que vamos a hacer. Los alfileres nos ayudan a sujetar una al lado de otra y que podamos lijar. Y es lo que les decía, la super herramienta que no nos puede Profe, faltar, ultra necesaria, papel de lija. profe, Puede una ser pregunta. papel de lija, ¿sí? Profe, ¿será que su pantalla donde está mostrando las pies lo puede agrandar? Agrandar, Sí, es que solamente se ve las diapositivas y lo que usted ya. está mostrando no lo puedo ver. Ah, ya, perdón, voy a dejar de compartir, claro que sí. Permítame. Tienes que darle doble clic donde está hablando el profesor, de ahí se ve pantalla grande. Yo lo he hecho así. Sí, creo que es mejor así, muchachos. De todas maneras, ya está. ¿Está mejor así? Sí, sí, gracias. No Ahí hay de está. qué. A ti, Osmar, gracias. Me gusta mucho que ustedes me comenten ese tipo de cosas para que la tengan de mejor manera posible la experiencia, ¿no? Entonces, como les decía, papelito de lija. Este papel es súper barato, lo venden por metros en cualquier ferretería. Lo único que tienen que tener cuidado es los granos que tienen, qué medidas tienen que comprarse. No necesitamos datos tal cual precisos, pero yo les recomiendo tengan una gruesa, hablando de un 80-50 más o menos, porque les van a pedir lija, ¿de qué lija quiere? Si no conocen, pueden decirle gruesa, una gruesa. Y si no, díganle de grano 50, grano 80, está perfecto. ¿Esto por qué? Porque mientras menor sea el número, menor cantidad de gránulos, entonces es más gruesa, nos permite lijar más rápido cuando es mucho lo que hay que quitar. Pero aquí tenemos que tener varias. Y yo lo que hago, por ejemplo, como un tip, voy armando así. Aquí, por ejemplo, la he pegado a una varillita y esto me permite entrar en lugares más profundos y hacer un lijado de manera recta. Esta es una lija más delgada, debe ser aproximadamente un 100 a 120. Como pueden ver, me he ido armando varios tacos de lijas, de todas formas, de todos tamaños. Y una que es muy útil, por ejemplo, es esta, en un pedazo de madera, con el mismo pegamento con el que pegamos la la madera, podemos pegar una lija así, que nos ayuda muchísimo. Toda la corrección y el acabado final, el acabado más fino, lo hacemos con esto de la lija. Aquí tengo, por ejemplo, otro pegamento que está en una botella reciclada. Para los que puedan, si es que encuentran, esto ayuda mucho también. Estos son cepillos pequeñitos que nos ayudan a igual cuando vayamos a quitar excedentes de madera, nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, una madera como esta que necesitemos reducirle, qué sé yo, las esquinas y es mucho, podemos pasarle de esta manera y va a ir retirado. Este es ideal para cortar en el sentido de las vetas de la madera. Obviamente con todo lo anterior que les he mostrado ya podemos hacerlo, pero quería mostrarles un poquito para que en lo posible se pueda conocer todo eso. Los alfileres tienen esa función de sujeción, como les decía, pero no son las únicas herramientas. A medida que vayamos viendo curiosidades y vayamos viendo que nos interesa esto, podemos ir consiguiendo piecitas como estas, por ejemplo. Estas son unas pequeñas prensas de mano que nos van a servir para sujetar algunos elementos. Eso con el tiempo uno puede ir armándose, consiguiendo. Y otro punto que va a ser bastante importante, les recomiendo, pero pueden comprarlo de uno en uno, no necesitan comprar, son las brocas. En otros países no recuerdo cómo se les llama a estas. No sé si me pueden ayudar tal vez algunos de sus compañeros que no están acá. En Bolivia las conocemos como brocas de distintas medidas. Esto pueden irlo comprando en función a lo que vayan necesitando. Esto nos va a ayudar mucho a perforar. Recuerdan que les decía, por ejemplo, para los tornillos del servo, pues buscaremos o compraremos una, las venden sueltitas también y le decimos, deme una broca de 1 milímetro, debe estar alrededor de los 3 bolivianos, unos 50 centavos de dólar.
y tenemos uno. Necesitamos una medida más grande, pues vemos y nos podemos apoyar con el calibrador según el diámetro que necesitemos, medimos con el calibrador, por ejemplo, que necesite para una de estas, revisamos 6 milímetros, entonces decimos una broca para 6 milímetros, por favor, y ahí tenemos las brocas. Obviamente, para poder trabajar las brocas, vamos a necesitar un taladro. Cualquier taladro nos sirve, inclusive los manuales, si alguna vez han tenido o tienen en casa de alguien, nos sirve cualquier tipo de taladro. Si van a comprar, si realmente les gusta y quieren entrar de lleno y de verdad al hobby, antes de comprar un taladro, vean, les voy a mostrar, tal vez vale la pena que se compren esta herramienta. Este es un Dremel. Yo tengo uno de una marca económica, lo tenía desde hace mucho tiempo, así que sigue funcionando hasta el día de hoy. Tal vez podrían, en vez de comprar todo un taladro grande, podrían tal vez directamente comprar uno de estos. Este se utiliza mucho en manualidades y de hecho para nosotros es súper útil. Generalmente viene con muchos accesorios en la misma caja que nos sirven para varias funciones. Vienen con mini discos que igual nos sirven para cortar. Hay que tener obviamente un poco más de cuidado con esto. Lijas, limas y demás complementos. Entonces, es bien interesante, nos ayuda mucho, es bastante portátil. Este, por ejemplo, viene para conexión eléctrica domiciliaria, pero hay otros inclusive que son con batería mucho más prácticos. Entonces, les muestro esto por si acaso, si es que alguno de ustedes va a querer comprar, tener. Entonces, y si no lo conocía, para que lo conozcan y sea una posibilidad. Profe, a este Dremel, broca ¿de qué medida es la mayor que se le puede colocar? Buena pregunta, porque en ese sentido tiene razón su compañero. No le vamos a poder poner una broca muy grande, pero generalmente este tipo de Dremels que vienen con este tipo de boca se les puede cambiar. Van a admitir hasta un máximo, si no me equivoco, creo que es de 5 o 6 milímetros. Permítanme, aquí se los puedo corroborar con las brocas que tengo. Y eso va a estar en función a la marca. No, uy, estoy equivocado. Estamos hablando de 4 milímetros más o menos, como máximo. Sí, 4 o 3 milímetros. Entonces, para ese tipo de cosas, hasta ahí nos vamos a tener. Consideremos eso, ¿verdad? Entonces, tal vez vale la pena el talado, ¿no? ¿Cómo se Es muy útil, llama es muy útil. taladro? ¿Perdón? ¿Cómo se llama ese taladro? Este Dremel yo lo conozco con ese nombre, Dremel o taladro de mano, tal vez. Con ese nombre podríamos buscarlos. Hay una marca muy representativa que es que justo creo que es Dremel y se ha adoptado el nombre de ahí, ¿no? Entonces puede ser. Si no, un segundito, permítame, les muestro. Nos compramos un taladrito eléctrico que también es muy útil. Lo bueno de este taladro es que incluso nos sirve para trabajar en casa. Uno de estos ya no tiene limitación de tamaño y muy gracias por la observación de su compañero. Aquí sí podemos poner brocas, creo que de hasta 8 o 9 milímetros, que más que eso generalmente no se utiliza casi en... Entonces sí, se va a necesitar. Hay inclusive, no lo tengo aquí, pero son como estos. Directamente el agarrador y aquí arriba se le puede poner las brocas para hacer la perforación a mano. Inclusive con eso podemos trabajar. Como les digo, el chiste es darnos modos y poder encontrar estas herramientitas para que podamos hacer el trabajo. No necesitamos gran fuerza, la madera es muy suave, solo necesitamos que la broca gire, prácticamente eso para que podamos hacer la perforación. Eso sería realmente lo básico con lo que podemos necesitar. Instrumentos de medición, si ustedes pueden, consíganse reglitas, plásticas, metálicas, las que ustedes gusten. Las plásticas generalmente tienden a rayarse mucho. Entonces estamos cortando, se entra el estilete encima. Entonces, de preferencia, yo les recomendaría reglas metálicas, si es posible. Si no, igual no sirve.
¿Ya? Muy bien. Extras plus que podríamos ver, que ahorita quería mostrarles y se me escapó. Escuadras, que pueden ser las del colegio también, la que los chicos tienen en el colegio y andan botadas por ahí. Igual nos sirven. Algún elemento o superficie donde puedan cortar. Este plástico, creo que todos lo conocen, lo han debido ver mucho. Es resistente a a los cortes y de paso tiene cuadraditos que si bien no se utilizan para nosotros los cuadraditos, sí, una buena superficie para realizar los cortes sería ideal porque lo primero que pasa, especialmente cuando todavía estamos en casa de los papás, cortamos sobre la mesa del living del papá y de la mamá y listo, con el avión nos dan en la cabeza, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado cuando vayamos a hacer los cortes, la superficie donde vamos a trabajar. Profe, ¿se podría usar o necesitar un arco de calado? Esos arquitos que había para cortar venesta, ¿no? Correcto, sí, Para también, tener más detalle también. en algunos Sí, cortes, ¿no? si los tienen, pueden utilizarlos. Comprar, no sé hasta dónde les podría recomendar. Puede que sí, puede que no. Mucha gente del hobby sigue utilizando, especialmente para hacer los cortes internos de las cuadernas. Muestra cómo también. Permítanme que pille aquí en el plano las cuadernas del fuselaje. Aquí están. Estas de aquí, no sé si se alcanza a ver que son las chiquititas, son las cuadernas con las que vamos a ir armando el fuselaje, ¿verdad? Obviamente está muy chiquitito esto porque es un dibujito así. Pero si se fijan, son una especie de cuadrados que tienen una perforación en el centro. Entonces, esa caladorita que comenta su compañero ayuda mucho para ese calado por ahí adentro. Claro que sí sirve. Como recomendación, para los que tienen y quieran usar ese tipo de sierritas caladoras, cómprense las sierras que hay en en las tiendas de material de ortodoncia. Es un tip interesante, les comento. Hay las mismas sierritas que le hacen a esas caladoras, pero vienen ultra reforzadas. No se van a romper. A los que han utilizado esto en colegio, o hemos utilizado en colegio, nos hacían comprar y estábamos a medio cortar la venesta y ¡pah! Se reventaba. La calentábamos mucho y se rompía. Estas otras que son de uso médico, tal vez podríamos decir, para los protecistas, increíbles, no se rompen, son durísimas, son un poquito más caras, pero vale la pena. Como un tip, así como nuestro secreto que vamos guardando, adquirimos los aeromodelistas con el tiempo, les comparto eso. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos con manos a la obra. Me hago un poquito de espacio y comencé. Vamos a empezar transfiriendo de primera instancia lo que es nuestro plano. Dependerá de ustedes con cuál quieren empezar. Puede ser, por ejemplo, con una costilla, puede ser con el fuselaje, las cuadernas. Yo les recomendaría que comencemos para dar el ejemplo con las costillas. Permítanme, aquí está mi plan, el cual yo voy a sacar el módulo y aquí está. Este es el plano a la escala con la que vamos a construir el avión. Yo me voy a dar también la satisfacción de construir junto con ustedes. Esperemos que no me ganen en construir. Y busco, y aquí tengo el perfil alar, la primera costilla. Me voy a apoyar, y tal vez eso podría estar dentro de los materiales, con el papel carbónico o papel calca, o no sé cómo se diga en cada región, pero es este papel, ¿verdad? Por un lado brilloso, por el otro lado carbón, es una, que si lo tocamos mancha, y nos va a permitir para hacer la transferencia. ¿Qué les recomiendo? Específicamente en este nuestro modelo que teníamos que repetir muchísimas veces la costilla, hagamos una transferencia a una plantilla. Es lo mejor que podemos hacer. Y ahí también nos sirve, como les decía, nuestro cartoncito de la pizza o una cartulina, lo que ustedes tengan a mano. Agarramos, nos buscamos un pedacito del cartón, vamos a ponerle una superficie plana, colocamos la costilla. Me disculpo aquí por el desastre, pero son todas las cosas para irles mostrando.
E inclusive aquí ya se pueden apoyar ustedes con los alfileres. Son bastante útiles, bastante versátiles. Y aquí ya pueden ir clavando, por ejemplo, los alfileres para que cuando hagan el traspaso no se muevan. Colocan primeramente el papel carbónico, luego colocan el plano por encima. Pueden fijarlo con los alfileres para que no se muevan. Listo. Y con cualquier superficie, lapicero, lápiz, procedemos a hacer el repaso y la copia de la costilla. Recuerden que la costilla no la vamos a copiar con el borde de ataque ni con el borde de fuga. Una vez hemos transferido, deberíamos tener una cosa como esta. Aquí se ve medio feo, pero así es como queda más o menos. Una que tenemos transferida la costilla, procedemos a cortar de nuestro molde. Lo voy a hacer un poquito rápido para que no se me aburran. Y esta es meramente práctica. La precisión con la que ustedes después puedan manejar los instrumentos de corte va a ser meramente práctica de cada uno. Intenten hacerlo con paciencia, lo más rectito, lo más que se pueda. Y esta parte es donde hay que tener mucho cuidado porque si hacemos mal el molde, este error lo vamos a repetir como costillas tengamos. N veces que de costillas necesitemos cortar. Este corte tiene que ser y este molde tiene que ser lo más preciso posible. Después, cuando hagamos la transferencia a la madera, no necesitamos ser tan precisos. Para que no piensen que es guay, todo el rato es muy complejo, es muy difícil. No. Entonces, si se fijan, tenemos nuestra primera costilla. Y más o menos va a ser así. Eso es lo que les decía. Borde de fuga recto, perdón, borde de ataque recto, borde de fuga recto. Una vez que tenemos el molde, vamos a buscar un pedacito de madera. Por eso es que les digo que la madera que tienen les va a rendir un montón. Colocamos, aquí si gustan, de igual manera se pueden apoyar con los alfileres para que no se mueva. Y volvemos a hacer el dibujo ya también en la madera. Y se les va a hacer muchísimo más sencillo de esta forma que estar pasando con el papel carbónico a cada una de las costillas. Cuando ya tenemos la plantillita, que es esta la que hemos hecho con el cartón, nos va a permitir de manera más sencilla trasladarlo a la madera. Y lo ideal es que hagamos esto como costillas necesitemos. Si no me equivoco, nuestro modelo requiere de 20 a 24 costillas. A ver, permítanme darle una miradita muy veloz. No sé los que han revisado, ya si han revisado el modelo, cuántas costillas utiliza. Profesor, una consulta. La medida ¿Sí? para hacer las costillas, el espesor de la madera, ¿cuál es? Es Muy uno buena 16. pregunta. Gracias, gracias. Claro que sí. En el plano tenemos la madera, el grosor de madera que nos recomienda la persona que ha hecho el plano. Aquí la vamos a encontrar en pulgadas. Aquí nos dice, tan, 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 tan. Vamos a buscar y nos va a especificar el ancho. Si no me equivoco, estamos con una medida de 1,16. Pero para nosotros vamos a trabajar con la balsa de 2 milímetros. Cuando hacemos la conversión de pulgadas a milímetros, nos sale más o menos 1,70 y algo, 60 y algo milímetros. Entonces, no vale la pena trabajar con esas medidas, tampoco tenemos. Yo les recomiendo, cuando no tengamos esa duda, vayámonos al inmediato superior. Si nos dice 1,4, 1,5, 1,6, directamente a la de 2.
Es insignificante lo que nos va a aumentar el peso, pero es sumamente importante la rigidez y la robustez que nos va a dar al modelo. Entonces, costillas, podemos hacerlo casi como una ley universal, yo les digo chicos por la experiencia, casi siempre, en un 90% de las veces, terminamos haciendo costillas con la balsa de 2 milímetros. Si algún momento en cualquier plano no encuentran la información de la madera para las costillas del ala, no se preocupen, con 2 milímetros está suficiente. Esto en aviones convencionales. Aviones de escala gigante o de competencia, esa es otra figura. ¿Sí? Para todo lo demás, escala, vuelo trainer, vuelo deportivo, incluso acrobacia normal, como la que hacemos nosotros, no pasa nada. Entonces, vamos a ir pasando en nuestra madera de 2 milímetros todas las costillas que necesitemos. De manera que cuando terminemos, vamos a ver que toda nuestra lámina está llena de dibujitos. Cuando terminamos de cortar todas las costillas, y permítame 2 segunditos que un poquito haga eso para que pueda mostrarles tal cual cómo es lo que se hace. Aquí, por ejemplo, voy a copiar 4 costillas. Esta escala que estoy haciendo es un avión más chiquitito del que nosotros vamos a hacer. La de ustedes va a terminar de este tamaño, ¿verdad? Deberían más o menos, los que están imprimiendo, los que han ploteado ese plano, deberían estar más o menos con una cuerda en el ala de 15,1 centímetros. ¿Recuerdan, verdad, cuál es la cuerda? La cuerda se mide desde el borde, ahí me ven, perdón, ahí estamos, no, ahí estamos, ahí está. La cuerda se mide desde la punta del borde de fuga hasta la punta, perdón, la punta del borde de ataque hasta la punta del borde de fuga. Esa medida más o menos debería rondar los 15,1 centímetros, más o menos, para que estemos hablando de las mismas escalas. Si varía un poquito más, un poquito menos, no pasa nada, estamos bien todavía. Yo les estoy haciendo el ejemplo acá con otra escala más chiquitita, con otro plano del mismo Falcon, pero más pequeñito. Pero lo que quiero mostrarles es cómo más o menos vamos a proceder con un corte. Una vez que tengamos todas las costillas transferidas a la madera, por ejemplo aquí, que copié unas cuantas, podemos proceder a hacer el corte. Con la sierra que tengan, con esta, con la otra, cualquiera que la tenga. Vamos separando, intenten los cortes que van contra la veta de la madera, hacerlos con la sierra, que les va a facilitar. Entonces, ahí tenemos el primer grupo de costillas y luego proceden a hacer el corte con el cúter. Me voy a hacer un poco de espacio para poder hacer con mi mano. Y aquí no necesitan tener tanta precisión. Aquí lo que ustedes ya pueden hacer es cortar inclusive por fuera de la línea, dependiendo de ustedes cuánto quieran separarse. 1 milímetro, 2 milímetros, mientras más lejos estén de la línea, más trabajo extra se van a dar. Pero yo les recomiendo hasta que podamos calibrar bien el pulso, no lo hagan perfectito sobre la línea. Intenten hacerlo 1 milímetro, medio milímetro hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el corte, por ejemplo, fuera de las costillas, 1 milímetro hacia afuera, nos va a permitir corregir cualquier error de pulso que hayamos tenido. Y por ejemplo, fíjense más o menos cómo quedó la mía. He cortado más hacia afuera de las costillas. Y hago lo mismo con las restantes que tengo. Yo lo voy a hacer así, un poquito más impreciso, más rápido, para que no se me aburran. Ahí va una, dos, tres y por último la cuarta costillita. Obviamente esto lo vamos a repetir veintitantas veces, que es lo que necesitamos. Entonces tenemos todas nuestras costillas, todas deformes, cortadas, como sea, como quien dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlas todas juntas
Podemos apoyarnos inclusive con el molde original. Y aquí viene nuestro amigo el alfiler. Nos va a servir para que se queden en su lugar. Yo les recomiendo por lo menos 2 alfileres, si pueden poner más, mejor. Entonces, fíjense, tenemos n cantidad de costillas. Obviamente no va a dar para que pongamos las 20, ¿verdad? Podemos separar en grupos, no sé, de 5, 6, 7, lo que ustedes vean según el largo de los alfileres y cómo se les haga más fácil. Pero mientras la mayor cantidad posible podamos ponerlo, va a ser mucho mejor. Vamos a minimizar el error. ¿Para qué colocamos así? Porque ahora viene tiempo de trabajo para la lija. Vamos a colocar otra costilla en alguna superficie firme y vamos a empezar a hacer el lijado para emparejar toda la superficie. Hasta aquí estábamos bien cómodos, incluso podíamos haberlo hecho en la cocina, en el living de la casa, hasta esta parte. El lijado ya es donde la gente nos odia. Cuando en la casa hacemos esto antes de tener nuestro taller, empezamos a lijar, queda un polvillo que hace estornudar, que es incómodo, que molesta. Entonces tengan cuidado con eso. Esto lo podemos hacer así de manera manual, con mucho cuidado. Lo estoy haciendo aquí separado para no apoyarme en la mesa porque si no se mueve toda la computadora. ¿Ya? Entonces lo hago así. Aquí, por ejemplo, es bastante lo que tengo que quitar. Entonces me sirve trabajar con una lija de menor grano para que sea más rápido. Pero la idea es esa. Si se fijan, no lo voy a terminar al 100% para que no sea muy largo, pero sí quiero mostrarles algo bien interesante, especialmente esta parte. Permítanme un segundito y la van a ver. La idea es que va quedando así. Ya después de eso, profe, se puede hacer más, ¿qué es? Con un router, ¿no? Sacar un modelo y ir ruteando de 5 en Claro que 5. sí. Por supuesto, inclusive con esa herramientita que les mostré, esa lijadora, esto se pone ahí y se lija en un ratito. Eso ya es de cada quien, las herramientas que puedan tener o también como se les ocurra, tal cual como dice su compañero, es cierto, inclusive con un router pueden hacerlo. Pero tengan cuidado con las herramientas muy grandes porque esta madera es súper delicada, es bien suavita, entonces a veces se lo come mucho. Hagan la prueba, todo es ensayo de error. Pero esta parte que hacía, que es lo que quería mostrarles. Vamos a igualar toditas las costillas. Y eso es clave. Tienen que terminar todas las costillas lo más similares posibles. Y este método nos ayuda a que todo termine igual. Por más que nos hayamos equivocado un poquito en el primer molde y qué sé yo, tenemos un extra 2 un poco más hinchado o un poco más cóncavo, no importa. Al hacer esto, vamos a expandir el error, que ya no va a ser tanto error, porque se va a conservar en sí, en toda la superficie alar y va a ser despreciable, no pasa nada. Pero si tenemos una costilla con un extra 2 más grande que la siguiente, por ejemplo, o un intra 2 más cóncavo, por ejemplo, que la siguiente, ahí vamos a tener problemas. Ahí sí va a ser un desastre hasta terminar el ala, inclusive cuando estemos ya haciendo el entelado, el forrado del ala, tener costillas distintas es una tragedia, es un desastre en todo sentido. Entonces recuerden, este método es súper útil. Y este método de copia, de multiplicación de piezas, nos sirve para cualquier otra pieza que ustedes necesiten copiar. Si en algún momento, qué sé yo, van a armar, por ejemplo, un avión con 2 timones, ¿verdad? Con 2 estabilizadores verticales, pueden hacer lo mismo. Los ponen los dos juntos y los lijan para que sean igualitos, igualitos, igualitos. Ya, entonces es un buen método de multiplicación. Obviamente este es de manera casera. Tenemos un compañero, si no me equivoco, que maneja herramientas de corte como CNCs, cortadoras láser. Ya es otro nivel. Ese ya es una maravilla. Pucha, ahí sí nos da para hacer 10 aviones por día. Ponemos a la cortadora y nos saca todo igualito con precisión de máquina. Entonces ahí ya no hay mucho. Pero aún así, yo les recomendaría para los que van a hacer cortes con CNC o van a mandar a cortar con este tipo de máquinas, verifiquen, no se confíen. Si bien la máquina es perfecta y no se equivoca, puede haber un error en la madera. He mandado yo a cortar modelos y donde he tenido problemas en algunas
láminas o en algún contrachapado que tenía alguna pequeña deformidad. Estaba un poquito chueca o un poco torcida. El CNC el láser, perdón, no veía ese error y realizaba el corte y terminaba 1 o 2 milímetros más corta o más larga. Entonces, inclusive cortando con maquinaria especializada, dense el trabajito de juntarlas todas y revisen las que estén todas igualitas. ¿Qué más podemos hacer ya estando así? Una vez que hemos terminado de igualar todas nuestras costillas, todavía no las retiren. Sí podemos sacar la plantilla, por ejemplo, para hacer lo siguiente. En muchos de nuestros modelos, como el que tenemos, en este caso, la columna de nuestro modelo, fíjense, perdón, la costilla de nuestro modelo, nos muestra unos cortes internos, ¿verdad? Alcanzan a ver aquí un rectángulo y otro rectángulo. Esos cortes significan en el plano que por en medio de la costilla, por el medio, está pasando un larguero. ¿Qué es el larguero? El larguero le vamos a decir permítanme un segundito, me voy a ayudar con una maderita. El larguero son las piezas que entran tanto en el extrados como en el intrados y refuerzan. ¿Recuerdan? Tenemos una madera que se pone en la parte de adelante, que es el borde de ataque. Tenemos otra que se va a poner después en la parte de atrás, que es el borde de fuga. Y siempre tenemos un refuerzo central, que en este caso el plano nos dice que debería venir por el medio. Para los que puedan y tengan la habilidad de hacer esos huequitos, maravilloso. Vale la pena hacerlo cuando están juntas todas las costillas para que el hueco sea idéntico en cada una de ellas. Pero no necesariamente tiene que ser al medio. Yo les enseño una pequeña chanchulla que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a determinar en la costilla, en el molde, a qué altura, según el plano, cae ese larguero. Y en vez de hacerle una perforación al centro, que a veces es difícil, especialmente en estas costillitas que a veces se pueden romper, lo que vamos a hacer es trasladar hacia la parte del extra 2 esa costilla. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que está bien medido, yo lo hago así para que sea rápido. Hacemos esto. Ahí es que vamos a colocar. Obviamente no he terminado de lijarlas, no están emparejadas, ¿verdad? Es solamente para darles el ejemplo. Si algo no se entiende, chicos, ya saben ustedes, con toda la confianza y el derecho, activan su micrófono y me preguntan. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que manteniendo nuestras costillas todas juntitas, puede ser apoyados de los alfileres, que es lo más recomendable para que no se nos muevan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un corte. Permítanme un segundito. Muy bien. Hacemos pasar el alfiler. Está sujetando a nuestras costillas, todas ahí, a la misma posición. Hemos marcado en la primera. ¿Y qué hacemos? Con nuestra sierra vamos a hacerle un corte donde tenemos la marca. Lo más rectito que podamos. Recuerden que en estos procesos un error se arrastra a todito, entonces háganlo con paciencia. Y lo que vamos a tener es esto. Aquí hemos dejado el espacio para lo que en el futuro va a ser un larguero. Obviamente tiene que tener la profundidad para que este pueda entrar. A este le falta un poco, pero ahí ya estamos haciendo el canal para que entre el larguero y podamos repartir las costillas a las distancias que necesitamos. De esta manera copiamos y cuando separemos las costillas, permítanme un segundito,
Vamos a ir separando, por ejemplo, las costillas y vamos a tener, lo voy a armar aquí para que no se caiga, ¿verdad? Y este es el primer paso donde ya va a empezar a tomar algo de forma el ala. Obviamente aquí se ve un poco feo porque están todavía sin igualar las costillas, pero esta es la idea, ¿verdad? Esa distancia le vamos a ir dando, perdón, acá rato se cae porque está sin igualar, ¿no? Y esta va a entrar igual acá. Entonces, así con todas las costillas, vamos a ir armando ya la primera parte del ala. ¿De dónde sacamos el larguero? Del plano. Vamos a buscar nuestro plano, vamos a buscar la información y si se fijan, nuestro larguerito está aquí. Les voy a mostrar con esto. En la parte del ala, aquí tenemos. Esta pieza de aquí va a ser el larguero con el que vamos a trabajar. Aquí vamos a tener la medida del ancho. Podemos medirla con una regla. Y ya aquí en el corte podemos tener la medida del alto. Aquí ya nos va a dar la medida. Si ustedes ven necesario modificarla que no sea tan grande, pueden hacerlo. Como por ejemplo a la mitad, tal vez. Entonces haríamos el corte. Se alcanza a ver, ¿verdad? Haríamos el corte así, pero con la mitad del alto, porque este larguero está considerando que va a estar al centro de la costilla. Si a nosotros se nos complica mucho hacer este hueco del centro de la costilla, porque son varias y es muy delicada, como les digo, hacemos el corte superior un poquito menos alto, el larguero y listo. Hacemos lo mismo en la parte de atrás. Y aquí es donde nos sirve mucho el cianocrilato que yo les recomendaba, el pegamento, la gotita, tal vez en Argentina, se conoce aquí también como la gotita. Porque cuando vayamos a pegar esto, si nosotros lo pegamos y esperamos a que seque con la carpicola, con el pegamento de carpintero, nos vamos a volver viejos, grave, terrible. Entonces ahí es donde nos conviene utilizar. Ponemos un punto de la gotita, sujetamos unos segundos en la posición que debe ser y luego soltamos. Tip importante, esto de aquí debe estar a 90 grados. Siempre debe estar perfectamente perpendicular. Todas las costillas deben estar así. Con la primera va a ser sencillo, han visto, ahorita hemos medido y no está bien. Las siguientes se va complicando. Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a poder utilizar nuestra escuadrita para ir haciendo la posición de cada una de ellas. Eso es importantísimo. Cuando terminen esta parte, van a ver que es la primera satisfacción de armar un avión. Van a ver como un bosque de costillitas, una seguida de la otra y todas igualitas. Muy bonito. Es la primera parte más bonita de cuando armamos las alas. Es muy, muy bonito. Entonces, este método lo vamos a utilizar para armar el ala. Obviamente, esto, el que les digo, es agregando otro tipo de cosas. Hemos hecho el corte con todas las costillas juntas, lo hemos hecho aquí como ejemplo, pero no se olviden que ustedes lo van a hacer todo completo, no solo esto y luego a pegar. No se olviden que en la parte de abajo, cerca al borde de ataque, en nuestro plano nos indica que hay otro larguero. Aquí atrás también va a venir uno. Y muy probablemente este, si aquí hemos puesto en la parte superior para no perforar, este otro lo vamos a poner en la parte inferior. Vamos a hacer lo mismo, este canal que hemos hecho aquí, pero aquí abajo, para compensar. Una va a estar arriba, otra está abajo. Inclusive, muchas veces nosotros hemos alterado un poquito el plano y hemos utilizado un larguero más delgadito. Imaginemos que es la proporción, por favor, obviamente no está en la medida real. Uno aquí arriba y otro aquí abajo, un poco más atrás o un poco más adelante para que no se debilite la parte del centro. Pero muchas veces, personalmente yo lo he hecho, creo que muchos colegas también, ponemos uno y ponemos otro más abajo sin quitar igual que el que vamos a poner aquí el tercero. Es decir, tenemos tres largueros. Esto, si bien aumenta un poquito el peso, se van a dar cuenta que es una nada, es lo lindo de la balsa, mejora la resistencia estructural del ala muchísimo.
Eso hace que cuando tenemos aterrizajes forzosos, no accidentes, sino aterrizajes bruscos tal vez, no termine rompiéndose de la nada el ala. Le da una rigidez bastante interesante. Entonces, depende de ustedes, pueden hacerlo. Si no, si ven que es muy pesado, muy tedioso, no lo hagan, respetemos solamente los dos largueros, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces hemos visto, sacamos del plano las medidas del larguero, cortamos todas las costillas como van a ser necesarias antes de empezar a pegar para no estar luego cortando de a poquito. Terminamos la cantidad de costillas y vamos dimensionando. ¿A qué distancia vamos a pegar las costillas? Ahí es donde entra tal cual el plano. Vamos a poner el plano sobre la mesa, vamos a montar nuestros largueros sobre la mesa y nos va a dar el plano la información de a qué distancia entra cada uno. Digamos, por ejemplo, así, este otro aquí, ¿verdad? Como les digo, vamos a montar sobre el plano, encima las líneas y colocamos cada una de las costillas. Inclusive, con este método no es necesario utilizar la escuadra, porque aquí ya nos va a dar la posición en la que tiene que estar. Pero a mí me gusta hacer un doble check por si acaso, siempre, verificar. Así vamos a ir colocando. Lo mismo va a suceder con todas las piezas. Borde de ataque. Aquí vamos a tener la medida. Medimos con nuestras reglitas qué distancia vamos a tener, qué ancho. De todas maneras, igual ya lo tenemos en el corte de perfil, ¿verdad? De la costilla. Aquí está nuestro borde de ataque y nuestro borde de fuga. Ustedes me dirán, pero profe, ¿y dónde está la madera con esta forma? Ustedes van a cortar de su madera de 1 centímetro, que es más o menos lo que va a tener esto. Permítanme, voy a corroborar. Sí, estamos con 1,2. No pasa nada. Ustedes lo van a cortar de su madera, no del ancho, no del grosor de 1 centímetro que viene la balsa de 1 centímetro. Lo van a cortar así. Aquí le van a dar los 1,2 centímetros de ancho. Van a cortar 1,2 y hacen el trazo. Y listo. La van a pegar. Y van a terminar con un cuadrado aquí en la punta. Su borde de ataque de momento va a ser cuadrado. No pasa nada. Después, ya cuando el ala esté prácticamente casi terminada, vamos a hacer el lijado y el redondeo dándole este perfil característico del borde de ataque en punta. Ahí es donde entra y se utiliza estos que les decía, que ayudan harto, alivianan mucho el trabajo. Estos cepillitos nos van a ayudar mucho a trabajar sobre eso e ir quitando la madera excedente hasta un punto donde ya con ayuda de nuestras lijas vamos a poder terminar afinando y dándole la forma que necesita el borde de ataque. Y lo mismo va a suceder con el borde de fuga. De igual manera, ustedes ven cuál de las maderas se acomoda más. Generalmente es igual a la de 1 centímetro. En cuanto al ancho ya también cortamos, que en este caso van a ser, épale, 2 centímetros, 1,9, 1,85 y con la de 1 centímetro. Nos va a quedar mucho más grande o en su defecto busquen también. Tal vez ustedes tienen, tal vez la madera de 7 milímetros o 6 milímetros le va a hacer en esta parte. Véanlo. Pero fíjense bien si tenemos alguna parte que va a ser de la costilla o si tal cual es el comando. Generalmente el ala cómo va a terminar así, sin el borde de fuga de acá, porque este de aquí viene siendo ya el comando, el alerón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aquí el plano no nos está detallando algo importante. Aquí nos está dando una vista de perfil del borde de fuga directo y entero, pero no estamos viendo el comando. Y esto es porque es un corte de muy seguro de la última parte del ala. Entonces la última parte del ala, obviamente esta parte va a ser fija. Pero no se olviden que en medio
vamos a tener los comandos. Por eso es que tenemos el plano que nos va a ir guiando. Profesor, Fíjense, disculpe. claro que sí. Yo yo tengo un pequeño planito del RCM Advance Ya, y bueno, en mi plano no tiene el tema de esos cortecitos que es en el borde de ataque y en el borde de fuga. ya, Entonces, cómo lo trabajaría? Mire, yo le estoy pasando en el grupo ya. para que usted pueda ver. Esa es mi... Claro que sí. Permíteme un segundito para que también podamos mostrarles a los compañeros. Ah, ya. Perfecto. Para los que pueden verlo en el grupo, lo pueden ver ahí. Si no, no sé si se llega a ver acá. ¿Logran En el verlo? grupo lo ven, me imagino Sí, la en el mayoría. grupo. Véanlo en el grupo. Aquí, por ejemplo, es lo que les comentaba. Está interesante el ejemplo de nuestro compañero, ¿verdad? Fíjense, por favor, si es que pueden darle una miradita al grupo. Este perfil alar que nos ha mandado nuestro compañero. Vemos dibujada la cuerda, justamente que está al medio. Tenemos un perfil alar, por lo visto, simétrico. Entonces, sin saber ni siquiera de qué avión es, porque no estoy seguro del modelo que nos dijo nuestro compañero, yo deduzco que puede ser un avión tal vez semiacrobático o algo por el estilo. Pero, fíjense, tenemos el borde de ataque y tenemos un cuadrado en el borde de ataque, ¿verdad? Y en el borde de fuga, de igual manera, un cuadradito. ¿Qué está sucediendo ahí? Este perfil nos está indicando, para los que están viendo, nos indica que en el borde de ataque vamos a hacerle una pequeña muesca para cortar y poner una de nuestros largueros, así como este, cuadradito. Lo vamos a colocar igualito. ¿Por qué? Porque después vamos a lijar. Este borde de ataque está un poco más hacia adentro de la costilla. No pasa nada, es una técnica constructiva, no hay ningún problema. Igual va a cumplir la función, igual se va a sujetar. Y pasa lo mismo en el borde de fuga. El borde de fuga que tenemos otro pequeño larguerito en la punta va a terminar siendo la última parte. En este borde de fuga, yo les recomiendo, chicos, que si el plano no nos dicta o nos da una buena medida, como el que nosotros vamos a trabajar, aquí tenemos lo que en realidad vendría a ser el borde de fuga. Pero este nuestro planito tiene un pequeño detalle. Este plano no cuenta con alerones. Este es un diseño para un vuelo mucho más básico y no tenemos el diseño en sí para los alerones. Ellos están tomando todo el comando entero como si fuera el borde de fuga. Es decir, no hay alerones aquí en el plano. No sé si alguno de ustedes ha llegado a notar eso. Creo que en la anterior clase también lo comentamos, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a alterar eso y sí le vamos a poner alerones para que podamos trabajar. ¿Y qué es lo que va a suceder en este caso? En nuestra costilla. Eso ya es en el plano tal cual del Falcon que vamos a armar, no es en todos los modelos. Hasta el momento hemos hablado cómo se hace genéricamente la construcción en cualquier modelo. En este plano, que lo vamos a modificar, lo que nosotros vamos a hacer es bajarle un poquito aquí. No sé si alcanzan a ver. Un poquito a la costilla antes de hacer los moldes. ¿Para qué? Para que este pedacito, espero que alcancen a ver, se vuelva nuestro borde de fuga y este otro de aquí va a ser el alerón. Con esa pequeña modificación, ustedes ya están rediseñando el plano. Prácticamente ya son ustedes autores de una modificación a este avión, que era de 3 canales y ahora ya lo vamos a convertir en un avión de 4 canales. Simplemente con eso. El ancho que ustedes le vayan a dar a su comando va a depender de ustedes. Hemos visto la proporción que tienen que tener, qué tan ancho debe ser un comando para poder mover la superficie. Si bien podemos hacerlo a criterio de nuestro yogímetro, les voy a pasar en la relación de aspecto que tenemos que tener en función del tamaño del ala
hacia los comandos. Terminar la clase les paso porque ese archivito creo que no lo traje, me disculpo por eso. Para que ustedes calculen ustedes solitos cuánto le van a dar a esta partecita, ¿verdad? Que vamos a cortar. Ojo, les recalco nuevamente, esto es solo para este modelo en particular, para este caso, porque lo vamos a modificar. Y la idea siempre ha sido esa, que nosotros aprendamos la idea del curso, si bien eh, o era un objetivo, tal vez un medio avanzado, según el curso, creo que vale la pena inclusive tocar desde abajo estos principios. Pero esto sí, ya es un poquito más avanzado, pero no es difícil. Incluso los que nunca han visto, nunca han hecho, lo van a poder hacer. Sáquenle ustedes un poquito a criterio, 1 o 2 centímetros máximo, donde va a entrar el borde de fuga y el resto va a ser el comando. En otras palabras, tal cual como está el plano, la parte punteadita debería ser madera balsa, tal cual de una de sus láminas. Que no quede de este tamaño, que sea mucho más grande. ¿Ya? Esa va a ser la idea, que ustedes lo vean. Cuando gusten y cuando estén haciendo esto, tengan toda la confianza de mandarme, no necesariamente al privado, tal vez al grupo. ¿Por qué? Porque eso va a servir de experiencia para el resto de sus compañeros. Dígame, profe, le cuento que he retirado tantos centímetros y mi alerón ha terminado con 1, con 2, con 3, con 4 centímetros. No importa. Ahí yo les voy a responder y les voy a decir, está bien, está mal, denle más, denle menos. Ahorita, según el plano, el alerón terminaría más o menos de 1,8, 1,7 centímetros, que yo les recomendaría que no sea así. Vamos a intentar hacerlo mal. Yo les recomiendo denle por lo menos unos 2,5 centímetros. A partir de eso, lo que ustedes gustan. ¿Qué sucede cuando tenemos este tipo de comandos muy pequeños? Vamos a tener una respuesta lenta de los comandos. En este caso, en el alabeo. La respuesta lenta porque los comandos son muy pequeños. Perdón, quería traer mi avioncito de muestra, pero hoy ya lo llevé a volar, se ha quedado en el web, se ha quedado en la caja. Entonces, una superficie de control pequeña va a significar una respuesta más lenta y en algunos casos, si es muy pequeña en relación al área del ala, es crítico, no nos permite controlar. ¿Y qué pasa si ya también esta superficie es muy grande? ¿Qué creen que es mejor? ¿Que sea muy grande o que sea muy pequeño? Obviamente lo ideal es que esté en proporción, pero ¿qué creen que pasaría si es muy grande? A ver, ¿alguien se anima a responder? Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué creen que sucedería con el avión si la superficie de control, en este caso el alerón, es muy grande en relación al ala? Va, Mayor estabilidad y control. ¿Mayor estabilidad de control? no, va a inestabilizar. Ah, va a inestabilizar el vuelo. Y Aparte va a entre, tener cuando el alerón se active, va a tener una brusca maniobra, ¿no? eso sí, no va a inestabilizar nuestro avioncito, va a volar. Obviamente dentro de un rango lógico, ¿no? No lo vamos a hacer de la mitad del ala. Si el alerón termina siendo de la mitad del ala, por supuesto que lo va a desestabilizar porque al mover vamos a perder superficie alar. Pero dentro de un rango lógico, 2, 3, 4 centímetros o 5 centímetros inclusive que tenga el tamaño del comando, ¿qué es lo que va a generar? Que tengamos una respuesta más brusca. Eso sí, a mayor superficie del comando, mayor respuesta del modelo. Entonces quiere decir que va a necesitar menos movimiento para que el avión haga su movimiento, perdón la redundancia, ¿verdad? Entonces lo ideal siempre es que sea en proporción, pero es preferible que sea un poquito más grande a que sea más chico. Más chico puede que no tengamos la respuesta necesaria y nos va a costar muchísimo e inclusive puede que no sea suficiente para que el avión termine de virar y nos va a costar un horror y hasta lo podemos perder. Con una superficie muy grande, si bien al principio podemos tener movimientos muy bruscos, todavía se puede pelear eso. Y eso lo podemos aprender a regular con la configuración del servo. Vamos a bajar la distancia donde vamos a poner las varillas de control en el brazo del servo. Cuando tenemos un comando muy grande,
¿Cómo resolvemos eso? Si ya está hecho el comando, ya está forrado, ya está instalado en el avión, ponemos los servos a probar y vemos que se mueve igual, pero la respuesta en el aire es crítica. Un poquito movemos y el avión ya está como loco. Podemos regular ese movimiento aquí, en el brazo del servo. Disculpen, este ha sido el servo de un accidente, se ha roto, debería estar un poco más acá y ahorita no lo veo el otro. Entonces, este brazo que es más largo tiene los huequitos, ¿recuerdan que vimos la anterior clase? ¿Cómo hacemos que se mueva menos el comando? Vamos a mover las varillas de control que estaban colocadas en estos dos agujeritos lo más cercanas al eje de rotación del servo. Mientras más cerca esté al servo, el movimiento va a ser menor. No importa que el servo recorra todo lo que tiene que mover, los 160 grados que tiene generalmente, el movimiento que va a generar en la varilla de control va a ser muy poquito. Entonces, con eso vamos a compensar ese sobremovimiento. Un comando más grande se puede solucionar. Un comando muy chico es más difícil. Podemos hacer lo mismo. Podríamos mover lo más lejos posible del brazo para que el movimiento del comando sea mucho más exagerado, digamos. ¿Y Y podría cuánto, también solucionarse. y cuánto es lo óptimo del alerón que debe tener en centímetros? Está en función y en relación al tamaño del ala, al perfil alar. Perdón, al área Ah, del ala. Sí, al área del ala. Eso, como les digo, les voy a pasar mil disculpas que ahorita no tengo tal cual el dato y se me fue ahorita de la mente, pero hay una relación. Así como decíamos, ¿verdad? Cuando diseñamos desde cero, queremos inventarnos un avión, lo primero que tenemos que tener, envergadura del ala. Vamos a decir, el avión que me voy a inventar va a tener, por ejemplo, 1 metro de envergadura. Muy bien. Con ese metro de envergadura, ¿qué ancho le voy a dar? Y ahí empiezan a ver las proporciones. Si no me equivoco, creo que ya lo vimos. De todas maneras, perdón que ahorita no recuerde, les voy a pasar eso para ver en qué proporciones deben estar. La cola, por ejemplo, debe tener, si no me equivoco, un 70% aproximado de lo que es la superficie alar. Vamos a volver a practicarlo, Luisito, para que no nos quede la duda, porque hasta a mí ahorita me han hecho dudar un poco. Entonces, tenemos que tener esa situación. Pero como les digo, para este nuestro modelo, que es un estabilizador, vamos a experimentar nosotros un poquito y ustedes mismos le van a dar esto. No se preocupen, no importa que se equivoquen, no va a fallar. No hay problema. Este es un avión muy, muy fiel, muy estable, no pasa nada. Y como les digo, vamos a aprender a corregir eso con los servos. Y para las personas que tienen o van a tener radios más electrónicas, inclusive la Fly Sky que hemos visto como nuestra radio para todos, inclusive ahí también se puede corregir. Electrónicamente, digitalmente, en la radio nosotros podemos programar el movimiento del servo, cuánto queremos que se mueva. Y en algunas radios inclusive tenemos la velocidad de movimiento del servo. Eso es lo lindo de las radios de hoy en día. Todo ese tipo de cosas las podemos programar. A diferencia, por ejemplo, de este. Permítanme un segundito que les muestro. Esta radio es una radio muy bonita a pesar de ser antigua. Y si se fijan, es de la marca Futaba. Es una marca de las mejores del mundo, ¿verdad? Si no la mejor, la Futaba. ¿Qué es lo malo? Esta radicita es una Sky Sport 6, bastante antigüita. Todavía funciona con esto que algunos han debido ver. La antenita que hay que sacar para volar, sí, tu tremenda antena. Esta es una radio de tipo de comunicación FM y no tiene esa cualidad. En este tipo de radios, que es con las que hemos empezado a volar cuando hace muchos años, no podíamos hacer eso, no podíamos regular el movimiento del servo, no podíamos regular su velocidad. Como gran cosa, venía y traía esto, que adentro unos botoncitos que nos permitían invertir el movimiento del servo. Este modelo tuvo un gran avance que nos daba así un poco el movimiento del rango del servo con estos potenciómetros. Uy, eso ayudó muchísimo, porque antes era puro romperse la cabeza corrigiendo aquí, moviendo allá, cambiando brazos, jugando también en la parte del comando, que también vamos a ver eso. En el comando, mientras más lejos del comando pongamos, mientras más largo sea el cuernito que tenemos donde se va a conectar el comando, el movimiento de este mismo va a ser menor. Mientras más cerca esté hacia el alerón, por ejemplo,
Vamos a suponer que este es el alerón, ¿ya? Si le ponemos aquí el cuerno, ¿ya? Aquí se conecta. Y esto mueve, baja, mueve. Mientras aquí coloquemos la varilla de sujeción más cerca al alerón, no vamos a tocar nada más, solo esto. El movimiento del comando va a ser mayor. Mientras más lejos coloquemos la varilla de sujeción, el movimiento va a ser más poquito, sin tocar nada más, sin tocar lo del servo, sin tocar la configuración, nada. Esa también es una herramienta con la que podemos trabajar. Es por eso que no es tan crítico. En este caso no va a ser para nada crítico. Cualquier tamaño que ustedes le den va a funcionar bien. Pero es bueno saber la teoría de qué es lo que pasaría. En este modelo prácticamente es indistinto. Y eso quería mostrarles esta radiecito. Esta, a pesar de ser una red de gran calidad, ha quedado relativamente obsoleta. Obviamente es muy fiable, es muy buena radio, pero por la tecnología que hay hoy en día, la gente ya no lo utiliza mucho, ¿no? Si tienen la oportunidad también de conseguir una de estas y a buen precio, vale la pena. Vale la pena, son muy fiables, son muy buenas. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿cómo nos está yendo? ¿Estamos bien? Quisiera un poco escuchar sus opiniones para ver si estamos bien, si la manera en la que estamos trabajando está bien, si se está entendiendo, si se está viendo, para que no sea una clase medio desperdiciada, medio perdida, ¿verdad? Quisiera que ustedes me comenten, ¿estamos bien? ¿Se entiende? ¿Podemos seguir así o cambiamos un poco el método con el que estamos? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos bien con eso? Sí, profesor, está muy bien. Perfecto, gracias chicos. Siempre me preocupa un poco el feedback que tenemos para poder continuar. Muy bien, entonces, Profesor, ¿sabes cuál es mi preocupación? sí, El claro que sí. tiempo, El porque tiempo nos en sí, quedan. no se preocupen, vamos a estar a tiempo. Lo único que sí, vamos a tener un poquito de tarea para la casa. Si es que ustedes quisieran tener los modelos listos, es un poco de tarea de la casa para que ustedes vayan avanzando. Y lo ideal sería que en lo posible, especialmente los que tienen material o los que aunque sea lo van a hacer en cartón, intenten hacer, porque ahí es donde van a saltar las dudas. Puede ser que a mí se me estén yendo algunos detalles que no los estoy viendo, pero cuando empiecen a armar van a decir, ¿y ahora esto cómo lo pego? Viene aquí, viene allá y va a aparecer la duda. Y eso quisiera que vaya a ser de a partir de ahora el inicio de todas nuestras clases. Empezamos a los 5 minutitos y 5 o 10 minutos así, tal cual, puntuales de las dudas. Profe, estaba armando las costillas y se me han choqueado o se han movido en este lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo sujeto? Profe, he puesto el borde de ataque y está chueco. ¿Qué ha sucedido? O todo eso. De manera que podamos hacer pregunta, respuesta, y eso les va a servir a todos. Entonces, el avance sí, va a tener que ser un poquito independiente, porque si esperamos que cada uno de nosotros vaya pegando las costillas, pegando los largueros, por supuesto que no alcanzamos. Pero si, por ejemplo, lo que hemos armado hoy día prácticamente va a contemplar casi todo el ala, querría decir que mañana estaríamos viendo ya otra parte del cuerpo, estaríamos acabando en 3 clases prácticamente, lo último que nos queda, con el complemento de la teoría más que nos falta ver, ¿no? Porque después de terminar esto tenemos que ver el montaje de los servos. De hecho, ya hemos estado tocando un poquito de los servos. Entonces, en ese sentido, cuando ya estemos viendo, no vamos a volver a repetir. Va a ser muy rápido, pero repetimos, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea de control? Listo, rápido, ya está. Ya sabemos que mientras más cerca al eje del servo esté, menos movimiento va a significar en el comando. Mientras más lejos del eje de rotación del servo esté, es más movimiento. Lo mismo que en el comando, ¿recuerdan? Ahorita nos pasó la figurita. Aquí sucede al revés. Mientras más cerca esté del comando, es mayor movimiento. Mientras más lejos esté, es menor movimiento. Y se juega con eso, entre el servo y el otro. De preferencia, vamos a intentar configurar de mejor manera eso o cuando toque el tiempo para no estar mucho con la radio. En la radio obviamente se puede, pero va a ser ya para compensar los pequeños detalles. Lo importante es lo básico. Ya. Muy bien, continuemos. Vamos a terminar el ala sí o sí hoy día. Entonces, con eso ya tenemos las costillas.
Vamos a tener en este caso, ahora ven por qué cuando son alas rectangulares son más fáciles. Cuando son alas triangulares o trapezoidales, por ejemplo, cada costilla es distinta y ahí se nos complica un poco. Entonces aquí, para iniciar, el ala rectangular, que es más fácil. Tenemos ya los largueros, hemos visto cómo vamos a hacer los largueros. ¿Ustedes qué van a hacer? De sus láminas de madera, van a darle la medida que necesitan, 2, 3 centímetros, y con la ayuda de una regla, hacen el corte, ¿verdad? Se ayudan con la regla, si es de 2, 3 centímetros, le dan esto y cortan. Y ya está. De ahí sacamos largueros. Es por eso que la madera que hemos calculado, en teoría tendría que alcanzarnos y de hecho sobrarnos. Nos va a dar tal vez para otros modelitos chiquitos, pero no tendríamos que tener problema en ese sentido. Hasta ahí tendríamos armada nuestra costilla, nuestras costillas, camufladas, nuestras costillas ya con los largueros, superior, inferior y el trasero, bordes de ataque, borde de fuga. Ya vamos a tener tal cual el esqueleto del ala. Una vez que tenemos eso y obviamente hemos dejado secar de un día para el otro, dependiendo del pegamento, lean la parte técnica. Hoy en día pegan, creo, o secan en 3 4 horas, casi a su máxima resistencia, entonces pueden trabajar más rápido. Antes había que esperar 24 horas para alcanzar el punto de manejo. Una vez que vamos a tener todas las costillitas ya con sus largueros, aquí viene una parte interesante. Es el enchape. Ahí vamos a comenzar con el enchape. ¿Qué es el enchape? Permítame, un pedacito más pequeño de madera, bueno, no sea tan crítico. Entonces, esto. Una vez que tenemos ya todo montado, ¿verdad? El esqueleto del ala, vamos a proceder a enchapar. ¿Y eso cómo se hace? Colocando la madera. Esta es una sobrita, disculpen que esté así, pero la idea es esta. Así. Vamos a colocarla. Perdón, le voy a sacar estas puntas porque creo que está muy feo, ¿no? ¿Se ve? Un segundito, así velo. Un poco mejor, pero pues igual. Entonces vamos a colocar así. Esto monta de esta manera. Aquí no se olviden, ya van a tener lo que es su borde de ataque, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Va a colocarse así. Obviamente este es muy chiquitito, generalmente es un poco más grande y monta por arriba. Ese va a ser el enchape que se va a hacer en la parte superior de la costilla, por la parte inferior también. Obviamente no es de todo el largo del ala, ¿verdad? Este enchape va a ser más o menos así, por ejemplo. Y eso está en el plano. Las líneas punteadas de las que hemos hablado ayer, ¿verdad? Hasta dónde van a llegar. De igual manera, ustedes si gustan pueden darle un poquito más para mayor resistencia, no hay ningún problema. Y lo mismo va a suceder en la parte de abajo. Va a ir el enchape en la parte de abajo. No tengo un pedazo más chiquito ahorita. Tanto como, perdón, en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y eso se va a extender desde la punta del ala hasta el centro de la misma ala. Si se fijan en el plano, tenemos esas líneas punteadas que les decía. En este caso, el enchape que han utilizado, le han hecho un acabado circular. Eso es totalmente opcional. Si quieren darle la forma circular, al igual que en el plano, pueden hacerlo. Si no, puede quedar recto. No pasa nada. No hay ningún problema. Y con eso, prácticamente la estructura del ala está lista. Solo nos queda lijar. Con los enchapes tanto superiores para el extra 2 como inferiores para el intra 2, estamos prácticamente listos. Ahí solamente nos queda el lijado. Esa parte yo les recomiendo, háganlo con mucho cuidado y siempre aquí vamos a utilizar la regla y el ojímetro. Cuando el ala ya esté armada, lo que van a hacer es darle una mirada. Colocan así y miran que esté rectito. Si no da bien el ojímetro, pueden apoyar inclusive una regla. Y fíjense que todo esté en la misma superficie.
¿Esto por qué? Porque ahí todavía tenemos posibilidad de seguir corrigiendo. Si es que hemos tenido un error en una costilla que ha quedado con un extra 2 muy alto o muy chico, se puede corregir, no pasa nada. Cuando ya está forrada el ala, ahí sí es complejo. Es mucho más complejo hacer la reparación, ya vamos a tener el problema de romper el monocote o el cobertor y bueno, ya queda feo y todo lo demás, ¿verdad? Igual se soluciona, pero es mucho más trabajo y sería ideal hacerlo antes de eso. Entonces, con eso prácticamente tenemos nuestra alita lista. Voy a pasarles en estos días, igual que como mañana es domingo, no tenemos clases, el avance que también yo vaya teniendo para mostrarles las fotos y que ustedes puedan ir comparar para los que van a ir armando, ¿ya? En ese sentido. Con eso prácticamente tendríamos lista el ala. Solamente nos quedarían las puntas del ala. Esto de aquí, de igual manera lo van a copiar en otra madera y hacer una copia para la otra punta. No se olviden que en el plano solo tenemos una mitad del ala. Solo nos muestra ahí y se corta hasta por ahí. No termina de mostrarnos el ala completa. Entonces se copia la otra mitad igualita, modo espejo nada más, se termina distinto en la punta y ya está listo. Y vamos a apuntar. ¿Qué vale la pena comentar en esto? Que el ala no va a ser recta. Tal vez alguno de ustedes va a decir, ah, ya, entonces en vez de hacer mitades, profe, agarraré, cortaré uno solo largo de los 80, 90 centímetros que va a tener y listo, para no estar partiendo la mitad ni nada por el estilo. Y lamentablemente no se puede. Hagan nomás su mitad. Tienen que hacer la mitad que corresponde, mitad del ala, y armar la otra mitad. ¿Por qué? Porque esas dos mitades que vamos a tener en las alas se van a chocar en una misma costilla. Vamos a suponer que esta costilla es de este pedazo del ala, esta otra costilla es de este otro pedazo del ala. Estas costillas las vamos a pegar muy suavito, no van a estar todavía definitivas, porque todavía debemos darles lo que se llama el diedro. ¿Se acuerdan qué es el diedro? Es el ángulo que debe tener el ala, ¿verdad? Voy a ver si aquí en esta parte está. Aquí está. En su planito ustedes pueden revisar en esta parte de acá. Aquí nos da una referencia de qué distancia, de cuánto debe ser el diedro. La apoyan una parte del ala en una superficie plana y la otra le van a dar la distancia que dice el plano. Y ahí la van a pegar. Entonces el ala va a tener una curvatura en B. Una vez que hemos pegado eso, vamos a sacar el molde de una de las piezas, permítanme ahorita les voy a decir cuál es, para el refuerzo del centro del ala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no nos da. Y tenemos por aquí. En la parte central, donde tenemos esa curva, debemos de hacer un refuerzo, que es una pieza, ay, perdón, vamos. Es una pieza que va a entrar entre las dos costillas, que van a quedar juntas, cada una con su ángulo, para que esta parte del ala quede más elevada. Vamos a tener un ala por este lado y vamos a tener el ala por el otro lado. Y esa variación la vamos a hacer en estas últimas costillas que son las que luego se van a pegar y nos va a dar el diedro. Y generalmente aquí, una vez que está pegado, vamos a hacerle un pequeño agujero adicional, más o menos así van a estar, imagínense las dos del centro. Vamos a ampliar el hueco aquí unos cuantos milímetros para colocar una pequeña lámina de venesta, una especie de lámina con un perfil chiquitito en B. Se los voy a mandar porque aquí no estoy pudiendo encontrar. Perdón, discúlpenme, me voy a conectar, se me está acabando la batería. Ya está. Ahora sí. Y ese va a ser el refuerzo que vamos a tener con el ala. Con eso estamos prácticamente listos con todo lo que sería el ala. ¿Ya? Yo sé que al momento que empiecen a armar van a aparecer muchas dudas. Mándenme por WhatsApp, no hay ningún problema.
Voy a intentar resolver lo más posible por el WhatsApp también, pero van a ver que no es complejo. Siempre y cuando lo hagan con paciencia, van a ver que no es difícil, es bastante sencillo. Solamente es un poquito de paciencia, paciencia, dar un poquito un vistazo al plano y entender lo que va a pasar. Lo mismo nos va a suceder con el estabilizador, pero el estabilizador no tiene dieta. Este va a ser recto. Entonces aquí es mucho más fácil porque prácticamente va a ser poner encima del estabilizador todas las medidas. Como les comentaba la otra clase, este modelo trae un estabilizador no solamente de un bloque, sino trae un perfil. Tiene su perfil alar también el estabilizador, que lo vamos a ver en esta parte del plano. Entonces, de igual manera, lo vamos a copiar y repetimos prácticamente el trabajo del ala. Pero, ¿qué problema nos trae este estabilizador? Lo que hemos tratado de evitar con el ala. Este estabilizador no es recto, ¿verdad? No es rectangular. Y aquí nos va a venir ese pequeño problema que hemos evitado con el ala. Aquí ya no lo vamos a evitar. Vamos a tener este estabilizador triangular donde vamos a tener distintas costillas con diferente forma. En planos que están más completos, nos darían cada una de las costillas con su perfil directo para hacerlas y calcarlas. Aquí se nos va a complicar un poco la figura porque no tenemos los perfiles de cada uno de ellos. Se fijan, aquí solamente nos da el perfil del más grande, ¿verdad? Los que han revisado el plano, perdón. Aquí nos muestra el perfil del estabilizador solamente más grande. Aquí vamos a tener dos opciones. Vamos a intentar cumplir el plano y hacer nuestro estabilizador recto, pero yo entiendo que para lo que estamos haciendo todavía puede ser bastante desafiante llegar a armar un estabilizador de manera triangular. En este sentido vamos a tener dos opciones de solución. Una, que es la más sencilla, es que nosotros vamos a agarrar, vamos a buscar nuestras láminas de 7 milímetros y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las vamos a pegar así. Aunque no crean, esto pega muy muy bien. Le ponen el pegamento acá, la pegan. Si pueden apoyarse con el masking ese de papel para planos, ¿verdad? Que es una especie de cinta adhesiva como de papel. Pónganlo para que pueda unirse así, que quede rectito. Yo les recomiendo, luego pónganlo en una superficie y pónganle un vidrio o algo encima para que seque. Y esta es la primera chanchullita que podemos hacer para facilitar y avanzar también mucho más rápido. Pegamos las dos maneras, las dos maderas de esta manera y lo que vamos a hacer directamente, ayudados de nuestro papel carbónico, perdón por todo este desorden, chicos, mil disculpas. Tenemos ahí nuestras dos maderas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es poner el estabilizador aquí con el papel carbónico por abajo y dibujar el contorno. Obviamente sin, bueno, inclusive pueden copiar hasta los elevadores. Hasta el elevador pueden copiarlo. No pasa nada porque va a ser el mismo arco. Y lo recortamos directamente. Eso nos simplifica muchísimo el trabajo, especialmente que estamos empezando ahora. Recortamos, lijamos y vamos a intentar darle un poquito la forma del perfil alar, nada más. De ahí recortamos la parte del elevador y tenemos ya el estabilizador listo en un solo bloque terminado. No es tal cual el plano, pero es una manera, llamémosle, para cuando estamos iniciando, de poder saltarnos, entre comillas, un poquito el diseño de estos perfiles triangulares, que yo les digo es bastante difícil. Cuando no los tenemos, cuando no tenemos el molde de cada una de las costillas, es difícil armar estos perfiles triangulares.
Entonces, esa es una de las opciones con la que podemos salvarnos del estabilizador. Es totalmente válido, no va a afectar casi nada en sí en el vuelo. Si es que ustedes ven que puede afectar de algún motivo, va a ser en el tema del peso, que si se fijan son unos pequeños gramos, lo lindo de la madera base. ¿Cómo podemos solucionar? Pueden hacerle pequeños agujeros. Al estabilizador pueden hacerle unos pequeños calados, redondos, cuadrados, como ustedes gusten. Con eso van a quitar pequeñas secciones de madera, lo que le va a quitar peso también a nuestro estabilizador. Y recuerden después darle un poquito el perfil que nos está pidiendo en el plano. No vamos a llegar obviamente al mismo perfil tal cual por el grosor que no va a ser el mismo, pero sí podemos agarrar la punta y con una pequeña, con un poco de lijado, vamos a buscar ese mismo borde de ataque. Por eso es que les recomendaba armarse este tipo de cosas. En una madera rectita, péguenle una lija y esto nos ayuda muchísimo a lijar superficies largas y mantener todo el lijado uniforme, ¿no? Si tenemos un desfase, por ejemplo, acá, podemos utilizar una de estas lijas hechizas y nos va a permitir repararlo y mantener en gran distancia todo rectito. Son muy útiles las herramientitas hechizas, ¿ya? Lo mismo va a suceder con nuestra última superficie de control, que es el timón. Y de hecho aquí tampoco nos da un plano de costillas del timón. Algunos timones igual se arman con costillas. En este caso no. Va a ser lo mismo que el estabilizador. Vamos a hacer el traspaso de todo el modelo del timón a la madera y lo vamos a cortar. Pero aquí vale la pena recalcar un poquito esto. Recuerden siempre el sentido de las vetas de la madera. Para el timón no lo vamos a colocar en la madera en este sentido. ¿Ya? Las vetas del timón deben ser en este sentido, verticales. No va a entrar el timón en una sola lámina. Entonces, así como con el estabilizador, debemos pegar dos y ahí hacemos el traspaso. Y con eso ya tenemos el timón. ¿Ya? Tin, tin, en el sentido de la veta vertical. De igual manera, el timón vamos a darle el redondeo en la parte de lo que vendría a ser su pseudo borde de ataque y su borde de filo. Con eso prácticamente ya tendríamos listos lo que son el ala, estabilizador y timón. Con eso estamos prácticamente terminando las superficies de control. Uy, perdón. Claro. Y si se fijan, eso ya es prácticamente más del 50% de todo el plano del avión. Ala y estabilizador, prácticamente este plano ya estaría listo. Este ya lo tenemos para consulta. Solamente nos faltaría armar la parte del fuselaje, el cuerpo del avión. Para esto deben conseguirse, como les decía, unos cuantos pedacitos o un pedazo de venesta para principalmente lo que va a ser la pared de fuego, donde vamos a colocar nosotros el motor. Y es el área que debemos reforzar más, ya que de ahí va a depender toda la potencia que jale a nuestro avión. El armado del fuselaje es prácticamente similar en procedimiento a lo que es el armado del ala. Vamos a buscar las cuadernas para sacar los moldes. En este caso, no tenemos en este plano las cuadernas propiamente dibujadas para calcarlas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es deducirlas del plano. ¿Cómo hacemos eso? Con las vistas. Aquí tenemos la vista de perfil del fuselaje, lo que nos va a dar la altura de las cuadernas. Todas estas líneas verticales paralelas que vean son las cuadernas.
Tenemos otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos la pared de fuego. Entonces, todas esas lineecitas van a ser las cuadernas. Ya tenemos la primera medida, que va a ser la altura de cada una de ellas. Y un poco más abajo en el plano, tenemos la vista de planta. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar la medida del ancho de cada una de las cuadernas. Entonces, ya con eso tenemos para sacar las cuadernas. Pero aquí nos indica que no deben ser las cuadernas un bloque sólido. Fíjense, en la parte de acá, en un diseño muy chiquitito, pero está, nos muestra la forma que van a tener las cuadernas. Si bien no necesitamos darle esa forma tal cual, con estas pequeñas pestañas para pegar, si gustan lo pueden hacer, va a ayudar un poco más tal vez. Nos complica, nos complica. Pueden hacerlas lisas, no pasa nada. Pero nos da la idea de cómo deben ser. Quiere decir que van a tener la forma de el ancho y la altura y por la parte interna unos huecos. Depende de ustedes si quieren darle esos huecos. Yo entiendo que a veces es difícil calar esos huequitos del centro, entonces depende de ustedes. ¿Pueden dejarlo macizo, macizo sin cortar? Sí, no pasa nada. Simplemente tenemos que tener cuidado de un pequeño espacio para que pueda pasar la línea de control que va a manejar los comandos del elevador y del timón. Vean, fíjense por dónde más o menos va la línea de control, que es el push rod que les decía, que va a ir hasta el elevador y hasta el timón. Van a pasar dos hasta la parte donde vamos a colocar los servos. Eso sí, tenemos que respetar la posición de los servos, todo eso. Entonces, no es más difícil por eso. Tenemos con nuestro corte de perfil el ancho y todo lo que necesitamos para el cuerpo. Van a ver que el fuselaje es rápido de armar, súper rápido. Y tal vez aquí aparezcan algunas dudas a medida que lo vayan armando. Consulten el plano y todo lo que no entiendan en ese sentido me van a avisar. Yo en la noche voy a empezar a hacer el traspaso de las piezas de manera que lo más pronto posible también empiece a armar y pueda mandarles fotos para orientarlos. Y como les digo, cualquier consulta y cualquier duda, me avisen. Escríbanme, no hay ningún problema. Lo más pronto posible yo voy a intentar responderles. ¿Ya? Tal vez esta parte queda un poquito más subjetiva por la falta de material para demostrarles esto, pero lo vamos a ir complementando y les voy a ir pasando a, a lo largo del día de mañana con fotos al WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? Para ver de mejorar un poco esta parte de la metodología. Hubiese querido tener la cámara superior para que podamos verlo todos desde arriba y no estar subiendo, bajando y mareándolos tanto con la cámara. Voy a intentar esto hacerlo para el día lunes. Profesor, Y una consulta. claro que sí. El pegado de las costillas, usted mencionó el super glue y la cola de Sí, carpintero. correcto. Eh, ¿Cuál de las dos se va a tener que usar? En realidad yo les recomendaría trabajar con las dos. Por lo menos es lo que yo hago. Mucha gente utiliza el mismo método. ¿Cómo? Agarramos el superglue, el pegamento de cianocrilato. Por ejemplo, ¿no? Vamos a pegar la primera costilla, qué sé yo, con el larguero. Le ponemos un puntito de cianocrilato, lo vamos a sacar de aquí para dar el ejemplo. Agarramos, le ponemos un puntito del cianocrilato aquí, donde va a ir, y procedemos a colocarle hasta que quede en posición. Una vez que ha quedado en posición, podemos terminar de colocarle alrededor con el pegamento. Ese es un método. Otro, podemos poner primero el pegamento, luego encima del pegamento colocamos el cianocrilato y luego procedemos a poner. También es válido, solo que este método tarda un poco más. Hay que tener un poquito más de paciencia y sujetar durante más tiempo en la posición que debe estar y recién para soltarlo hasta que pegue.
tarda un poquito más en secar. Cualquiera de los dos es viable y ustedes pueden hacer la prueba inclusive en pedacitos. Después de que corten, les van a quedar pedacitos de balsa de todo tamaño. Entonces pueden ver qué método es mejor para ustedes o para la marca de pegamentos van a utilizar, dependiendo de la marca. He visto y me ha pasado que con, por ejemplo, la gotita de Poxipol, mezclaba con el pegamento de carpintero con la cola y no tenía ningún problema y pegaba a la primera rapidito sin ningún problema. Pero con este, que es un super glue chino económico, de los super baratos que hay, no sucede lo mismo. Al mezclar con esto, tarda muchísimo en agarrar y no me termina convenciendo bien. Pero si pongo el super glue, pego a la madera y una vez que ha secado relleno, entre comillas, o lo termino de sujetar con este, pega muy bien. Entonces, tal vez sería un poquito de ensayo y error dependiendo de la marca de pegamento con el que van a trabajar. Puede ser que tenga cierta reacción con el cianocrilato. Entonces, necesito de considerar. Y gracias por la pregunta. ¿Más consultas, Ya chicos? Sí, dime, dime. comentó que los PPT se lo va a pasar después. Sí, me disculpo porque ya les dije eso la anterior clase y no les he pasado hasta ahora, pero sí, sí, por favor, denme hasta el mediodía de mañana. Si no es esta noche, hasta mediodía de mañana a más tardar, se los voy a pasar en PDF. Las presentaciones de PowerPoint son un resumen y luego les voy a pasar el texto entero, que es lo que estoy desarrollando para la clase. Es un texto bastante bonito, interesante. Creo que no hay mucho en cuanto a esto de aeromodelismo. Si bien hay reportajes dispersos por la web, un textito así tal cual, no he visto hasta ahora. Espero que les vaya a servir, que sea de su agrado y que también puedan ayudarme con el feedback que tienen ustedes respecto a eso. Y sí, se los voy a pasar para que también ustedes puedan reforzar, leer y obviamente si es que ha habido tal vez de mi parte alguna omisión de alguna partecita, podamos tocarlo. Espero que no haya sucedido, pero si es que ha pasado esto, entonces ustedes me puedan decir, profe, creo que este tema no hemos visto o no hemos entendido y lo podemos repasar, tocar nuevamente y entenderlo de mejor manera. Sí, profe, gracias. A ti, mi estimado Juan. Muy bien, chicos. Consultas, preguntas, todo lo que gusten, aprovechen ahora, pregunten. Cualquier pregunta es válida, no importa si es hasta de los alfileres. Ya. Mario, buenas noches. Buenas noches. Eh, un favorcito, en la grabación de los videos se ve pequeñito la explicación que das, ¿no? Y la Ya. presentación en grande. No sé si la siguiente podemos cambiar el modo de la pantalla, así para que en las grabaciones Ah, esté en ya. primer plano, ¿no? Tu grabación. Besito, Ya. Mario. Gracias. La cámara que me están viendo, sí, se ve muy pequeña. Sí, se ve pequeña en la grabación, o sea, la presentación se ve en toda la pantalla y la Ya. tuya se ve en un cuadro pequeño. Y nos es un poco difícil, ¿no? Observar ahí Claro, claro. las explicaciones. Sería bien tal No, por vez que se supuesto. cambie o la presentación tal vez anularla, ¿no? Por un momento y te podamos ver el primer plano. Ya, gracias. Claro que sí, mi estimado Eric. Voy a ver qué ha pasado con eso. Pensé que era solamente que ustedes agranden, pero si están teniendo problemas eso con la grabación, claro que sí, lo vamos a revisar para la siguiente para corregir. Gracias, gracias por el aporte. Es bueno hacer notar estos pequeños detalles que tengamos para obviamente subsanarnos, ¿no? Por corregirlos. Claro que sí. Gracias. Él se refiere a las grabaciones anteriores, profe. Yo también las estuve viendo Ya, y, por ejemplo, lo que yo hacía, que en la presentación se veía más grande de lo que usted explicaba, ¿no? Entonces, ya. lo que yo hacía era darle doble clic a lo que usted, o sea, verlo a usted. Y, por ejemplo, ahorita lo tengo así, la presentación pequeñita y usted sí lo logro ver bien. Pero Ya. en las grabaciones anteriores como dice el compañero, lo que usted estaba explicando se ve en el formato pequeño, ¿no? La presentación se ve más grande que a usted. A eso se Ah, ya. refiere. Ah, ya, ya, chicos. No, y de igual manera está muy bien. Entonces voy a coordinar si es un error mío, tal vez, o tal vez algún problema en la grabación para que podamos subsanar, ¿no? ¿Verdad? Y de aquí en adelante ya la siguiente clase no tengamos ese problema. Pensé que era un problema X porque justamente estuve viendo esto en el televisor y no me permitía, justamente tenía un problema parecido.
Entonces pensé que era un problema mío, que no estaba pudiendo hacer, pero entonces por lo visto sí es un problema. Ya, muchísimas gracias. Voy a ver la manera que podamos solucionar para las clases posteriores. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, chicos. Listo, entonces, queridos alumnos, si no hay más consultas, veamos hasta aquí. Como les digo, voy a hacer lo posible de mandarles el material de respaldo, sí o sí lo voy a mandar, no se preocupen, a máximo hasta mañana a mediodía, no pasa de eso, y voy a hacer lo posible para avanzar con el modelo para irles pasando fotos de orientación. De igual manera, a pesar de que es domingo, yo sé que también que quieren descansar, obviamente, por supuesto, no hay ningún problema, pero los que quieran ir avanzando y alguna consulta, yo les digo, estoy totalmente dispuesto, para mí no hay ningún problema, no piensen que es molestia. Esto es algo que me gusta mucho y me encanta ver gente apasionada por los aviones, por este tipo de construcción, por el hobby. Entonces, para mí es un gusto, para mí es un gusto poderlos apoyar en ese sentido. Bueno, si no hay más consultas, entonces chicos, aquí terminamos la clase. Les agradezco nuevamente de todo corazón por su presencia, por estar aquí con nosotros en esta clase. Espero como siempre que haya sido de su agrado y que estemos logrando aprender. Y nos vemos entonces, chicos, la siguiente clase, Dios mediante, el día lunes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches y un muy buen fin de semana. Muy buenas noches, ingeniero, y a todos los participantes. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, chicos, gracias. Bueno, muy buenas noches.